Hola, espero que se encuentren bien. La idea hoy es presentarles este libro, La velocidad de los cambios en la economía interconectada, Blur, de Stan Davis y Christopher Meyer. Es un libro corto de 208 páginas, teniendo en cuenta todos los índices, y todavía tiene sus años, pero sigue soplando, por decirlo así. En todo caso, lo que habría que hacer es actualizar los ejemplos, pero el entramado conceptual es muy bueno, y una de las virtudes que tiene es que te dan un pantallazo general de la teoría económica y al mismo tiempo te nutren o te sugieren una serie de principios a los efectos de adaptar tu negocio y adaptarte vos mismo. Son 50 principios para adaptar nuestro negocio y 10 principios para adaptarnos nosotros mismos. En el caso de los estudiantes de abogacía, por ejemplo, el negocio, la empresa, sería el estudio jurídico. Y una de las maneras de leer el libro es revisando los títulos y subtítulos al principio. Otra manera es leer el primer párrafo de cada capítulo. Una manera adicional es leer el último párrafo de cada capítulo, porque de alguna manera esos dos párrafos sintetizan o resumen lo que se ve en cada uno de los capítulos. Otra manera de revisar el libro es consultar los cuadros que hay en cada capítulo, y en los cuadros también hay una especie de síntesis de lo que se está viendo en el capítulo. Los cuadros están en la página 37, 47, 55, 69, 92, 156, y a partir de la página 175 están todos los principios que les venía comentando, los 60 principios. Como les dije, la editorial es Paidós, pero es un gran libro que todavía se sigue manteniendo actual. ¿Cómo usar los principios? Yo tomaría los principios como sugerencias. Te sugiero tal y cual principio. Por ejemplo, valorar lo que se mueve y no lo que permanece quieto. Y bueno, cada uno comprará, entre comillas, el principio en función de sus apetencias subjetivas, el contexto de negocios en el que esté operando, el sistema económico, el país, etcétera, etcétera. Quién sabe, alguien dice, bueno, yo vivo en tal país, el sistema económico funciona de X manera, este principio se aplicaría en un 50%, o te lo tomo en un 50%. Y quién sabe, otro más entusiasta dice, no, yo este principio lo utilizaría y lo compraría para utilizarlo en un 90%. Y un abogado boicotero que no le guste nada de todo esto diría tal y cual principio pago 0 y me parece malísimo, etcétera, etcétera, o 0,01. Pero bueno, entre 0,01 y 0 hay una diferencia de naturaleza. Así que la idea sería provocar una serie de sugerencias a los efectos de que cada uno piense su propia empresa, su propio estudio jurídico en el caso de los abogados. Y uno de los secretos o tips que utilizo para aprender y para aprender a aprender es tratar de que lo que uno lee, cada renglón que uno lee, cada frase que uno escuche, te pueda servir para programarte a ti mismo. Programar y diagramar podrían ser los dos elementos que uno podría considerar. Y el hecho es que si uno se aplica a sí mismo los principios que está estudiando o indagando, la cosa se vuelve más fluida. Otra manera de trabajar con los principios es pensar que uno está programando un algoritmo inteligente, programando un intelecto sintético.
En el futuro posiblemente uno pueda programar, por lo menos en algunos aspectos, los intelectos sintéticos que convivirán con nosotros en el hogar. Sueño con poder programar o tener un intelecto sintético nietzscheano o nietzscheana, o siguiendo las recomendaciones o las sugerencias de Deleuze y Guattari en Capitalismo y Esquizofrenia, el anti-Edipo, podríamos pensar en términos de máquinas deseantes y de n sexos. Entonces, pensar en programar algoritmos inteligentes con n sexos. Intensivos en Nietzsche, intensivos en Borges, intensivos en Macedonio Fernández. Muy bien. Entonces, ¿qué significa la palabra blur? La palabra blur tiene que ver con lo borroso, lo difuso, lo que se difumina. Y estos autores, conversando entre ellos y después de muchos diálogos, dijeron, bueno, en rigor lo que está aconteciendo acá es que al final siempre terminamos hablando de tres factores. ¿Cuáles son los tres factores fundamentales de la economía del blur según Stan Davis y Christopher Meyer? La velocidad, la conectividad y los intangibles. Así que ellos piensan que la economía tiene que ser vista desde otros nuevos criterios, que la economía industrial en todo caso ya ha dejado de ser lo pertinente y hay que pensar en términos de economía del blur o una economía digital. ¿Y qué significa? Que las categorías y la realidad económica se está borroneando, difuminando, desdibujando. En la economía industrial había una serie de realidades y conceptos y categorías que eran tajantes, que tenían límites más o menos precisos, fronteras graves, en el sentido de fronteras bien definidas o tajantemente definidas. Por ejemplo, la categoría de productor y la categoría de consumidor. Y estos autores dicen que una categoría que uno debería tener en la economía del blur es una especie de híbrido o de fusión entre consumo y producción. Y entonces despliegan las ínfulas a favor de categorías como la de prosumo o proconsumidor, en la que se mezclan, se funden, se fusionan las categorías de productor y de consumidor. No es nada demasiado difícil de entender. Cuando uno va a un cajero automático está oficiando como productor. En algún momento, décadas atrás, el productor era el empleado de banco que realizaba los trámites, etcétera, etcétera, y el cliente simplemente respondía más o menos pasivamente. En algún momento, cuando había almacenes, era el almacenero el que agarraba una cuchara y sobre un papel manteca te ponía el dulce de leche que le habías pedido, o el almacenero elegía en función de tus indicaciones cuál era la combinación de galletitas que quería y metía la mano con guantes en las cajas, en las latas de galletitas, etcétera, etcétera. Así que todo eso tiene que ver con el pro-consumo o el pro-sumo. Y cajeros automáticos y farmacias. Uno cuando va a la farmacia, el 85% de lo que hace es elegir uno mismo la mercancía o los bienes que desea. Eso en algún otro momento lo hacía el farmacéutico. Muy bien, esta noción de prosumo es importante y es un ejemplo interesante, rápido, para mostrar cómo funcionaría la economía del blur. El término prosumo lo pesquea McLuhan, el gran Marshall McLuhan, hablando de prosumo en el año 1964.
Ese es el primer registro que vi de un pensador, bueno, justamente excepcional como Marshall McLuhan, y después otro gran pensador como Alvin Toffler popularizó el concepto. Y Alvin Toffler fue un gran divulgador y un gran futurólogo. En 1970 escribió un bestseller, El shock del futuro. En 1980 otro bestseller, fenomenal, La tercera ola. Tercer bestseller, una década después, El cambio del poder. Bueno, Alvin Toffler fue uno de los autores que más difundió este tipo de concepto, y después un pensador, economista como Don Tapscott, a través de sus libros, por ejemplo, La economía digital, también difundió este tipo de conceptos. Pero bueno, al que primero vi hablando de prosumo fue Marshall McLuhan, y me parece un concepto interesante para sintetizar o introducir de manera rápida conceptos que tengan que ver con esta nueva economía del blur. Cuando uno compra una máquina, una computadora en Dell Computers, lo que hace es de alguna manera plantear qué es lo que quiere, cuánto quiere de memoria RAM, cuánto quiere de memoria en el disco, cuántas pulgadas tiene que tener la pantalla, etcétera, etcétera, y uno puede elegir 3 o 4 cosas, y entonces en función de eso uno estaría operando como una especie de productor, y como consumidor uno después consume justamente lo que se ha producido. El ejemplo de Dell es interesante porque ellos han realizado una especie de inversión paradigmática en cuanto a la producción de los bienes en una economía digital. Y si en una economía predigital o industrial se producía, se estoqueaba y luego se trataba de vender, Dell lo que hace es una inversión tal que primero se vende y después se produce lo que se vende. Es decir, vos le das las indicaciones de cómo querés tu computadora y después se produce exactamente eso, lo que personalizadamente has elegido. Entonces, incluso de cierto modo podés hacer una especie de tracking de cómo marcha tu computadora o tu producto. Cada computadora tiene una especie de documento de identidad, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Esa es una idea interesante, la de inversión de los paradigmas a través de Dell Computers. ¿Cuáles serían entonces los 3 elementos fundamentales de la economía del blur? Velocidad, conectividad e intangibles. Entonces, ellos en algún momento sostienen hay que hacer de la velocidad tu objetivo. El punto es que uno puede comprender la velocidad al menos en 2 sentidos. Uno la puede comprender como un tema extensivo, y así como cuando uno va en un ferrocarril de alta velocidad, los árboles se te difuminan, se te desdibujan, pero siguen existiendo como realidades. Bueno, eso es una característica de velocidad que uno debería atender, y en este sentido la economía tiene un vértigo fenomenal y uno no capta adecuadamente quiénes son, por ejemplo, los dueños de determinada empresa, de determinada corporación. De un día para otro pasaron de manos, etcétera, etcétera. Y ellos sostienen que hay que hacer de la velocidad tu objetivo. Entonces, para un alumno en la Facultad de Derecho sería acortar los plazos de producción a la mitad. Bueno, muy bien. Y así sucesivamente hasta que puedas producir en el instante. Evidentemente hay principios que hay que atenderlos con cierto balance y cierto cariño, pero la idea es hacer de la velocidad tu objetivo, y ellos no hacen demasiadas distinciones filosóficas respecto del tema de velocidad, sino de responder en tiempo real, por ejemplo,
como abogado, como profesional, como productor, etcétera, etcétera. Pero se podría gestar una idea de velocidad en términos de más filosóficos y que tenga que ver con transformación. Y entonces la velocidad a veces transforma las cosas. No es que vas en un ferrocarril a alta velocidad y no podés ver los árboles, sino que hay velocidades de operación, velocidades mentales, velocidades de sensibilidad que transforman todo a su paso, y eso ya sería un punto interesante a considerar. El hecho de que uno esté pensando y tenga como un asistente virtual a Siri o Alexa, etcétera, etcétera, Cortana, bla, 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 es como que uno se va transformando a medida que va operando y no es simplemente que respondes más rápidamente. Bueno, ahí entonces habría dos conceptos o dos nociones de velocidad interesantes para ser tenidas en cuenta. En Mil mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, Deleuze y Guattari distinguen el movimiento de la velocidad, y el movimiento es un desplazamiento, y la velocidad ellos lo asocian con la idea de intensidad. Entonces la velocidad tiene que ver con la intensidad y el movimiento tiene que ver con el desplazamiento. Y el movimiento es el desplazamiento de un agenciamiento, una empresa, de un sujeto, un objeto que opera como unidad. Entonces eso es importante, porque si algo opera como unidad significa que no se está transformando en el proceso, en el desplazamiento, en el devenir. En cambio, cuando uno está hablando de velocidad, lo que hay es transformación de naturaleza. Y habíamos visto en el libro Nomadonomics que había una distinción interesante que proponen Deleuze y Guattari en Mil mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, entre el migrante y el nómade. El migrante es aquel que se desplaza físicamente y el nómade es el que se transforma in situ, en el mismo lugar. Entonces es interesante esa característica, porque el pensamiento pareciera que tendría que ver con una transformación incorporal in situ. Ahora uno podría ir más allá y decir, el nómade es aquel que se transforma incorporalmente y no necesita estar quieto, también puede estar movilizándose. Entonces cuando ustedes salen a entrenar, a los 20 minutos, por lo menos en el lenguaje del sentido común, la gente suele decir me cambió el aire, y cuando te cambia el aire es como que hay una especie de énfasis vital y se producen más sinapsis o se te ocurren más ideas y resolves más problemas, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que uno podría distinguir migrante y nómade, y uno podría distinguir desplazamientos físicos, geográficos, etcétera, etcétera, pero incluir el hecho de que mientras uno se está desplazando, también se está transformando. En castellano neto, uno toma un taxi y recorre varias cuadras, varios metros, varios kilómetros, y eso no quita que uno pueda estar transformándose incorporalmente a pesar de que se está moviendo, pero lo gravitante, lo relevante no es el desplazamiento en kilómetros o metros, sino la transformación incorporal. El segundo punto tiene que ver con la conectividad, y entonces la idea es conectar. Y conectar. El punto es que la conectividad tiene muchos niveles o puede tener muchos niveles. Y ustedes podrán apreciar en su experimentación vital, mientras navegan, cómo les van surgiendo publicidades ubicuas que tienen que ver con consultas previas. Y la cosa cada vez va mejorando más, y entonces bajo ese respecto uno podría estar conectando la navegación de un cliente que está utilizando una serie de medios gratuitos, etcétera, etcétera, pero que se ve, digamos, irrumpido por publicidades o sugerencias o anuncios.
Y entonces eso tiene que ver con conectividad. De manera más académica y más potente, el ejemplo que dimos el otro día de la pizarra inteligente podría ser interesante. El profesor escribe o alguien escribe algo en la pizarra y eso está conectado con sensores y está conectado con bases de datos de información y el pizarrón va completando información relevante que tenga que ver con la idea que escribió el profesor o quien fuere. Y de manera ya más zarpada, un pizarrón zarpado sería un pizarrón que genere ideas nuevas a partir de vinculaciones con lo que escribió el profesor y datos que guarde en su memoria o que pueda ir a buscar el pizarrón. Eso sería una especie de pizarrón inteligente interesante, pero a mediano plazo, en una fase de Internet de las cosas, uno debería presumir que todo eso estaría al alcance de la mano. Así que conectividad sería uno de los factores productivos por excelencia dentro de este esquema de economía del blur. ¿Qué otras cosas habíamos visto en su momento? En su momento, en algún video habíamos visto el ejemplo de Proust y la Magdalena y el té. El hecho es que de manera muy grosa a la economía le espera un mundo fantástico en el que el pasado va a poder empezar a conectarse. Y no solamente el pasado que fue presente alguna vez, sino el pasado que no fue nunca presente, que fue real, pero que fue subsistente o insistente, como dicen Deleuze, pero que no dejaban de ser reales. Entonces, la economía o la potencia de la economía debería conectar todo lo nuevo que se viene haciendo con todo el pasado, con todo lo producido, y empezar a rescatar un montón de cosas que fueron empezadas o que fueron realizadas, pero también un montón de cosas que se mostró una puntita, una brizna, un brote, una hierba, y que necesitan ser completadas o vigorizadas o multiplicadas por 10.000. Así que conectar el pasado sería una idea interesante. Deleuze diría, si estuviera acá, diría: yo propongo conectar con el afuera, y el afuera sería lo heterogéneo. Entonces ahí tienen otra idea interesante de cómo se podría pensar el tema de la conectividad, pensar relaciones o conexiones impensadas. Así que ahí va parte de mi pago a Stan Davis y Christopher Meyer por este libro tan simpático e interesante como este del blur. Y otro ejemplo podría ser la filosofía estoica. Piensa la cosa como si fuera un huevo, piensa una distinción tripartita, sosteniendo que la cáscara de un huevo es la lógica, que la clara es la física y que la yema es la ética. Entonces uno podría decir, bueno, una conexión no tan sencilla sería pensar si el libro del Blair puede calzar con semejante tripartición. Y entonces podríamos decir que si la cáscara del huevo es la lógica, el correlato en la economía del blur o en la teoría del blur podría ser la información. Y la clara, la física, podría ser las transacciones económicas tradicionales y la manera de organizarnos. Y la tercera, la yema, que sería en todo caso, quién sabe, la más relevante, o por lo menos para algunos, y que tendría que ver con la ética. En el caso del blur tendría que ver con las emociones. Así que ahí tienen una especie de conexión rara entre la filosofía estoica y la economía del blur.
la manera de considerar estos tres aspectos de velocidad, conectividad e intangibles. Y la idea de intangibles justamente es algo bastante preciado para el pensamiento estoico, porque ellos pensaban en términos de los incorporales, y hay, digamos, una clase muy importante en la filosofía estoica en términos de lo incorporal. Así que ahí podría haber una manera de conectar de nuevo temas de economía como los del Blair con filosofía estoica. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la conectividad puede tener muchos niveles, muchas profundidades, y que hay muchas cosas por inventar. Y en el libro Nomadonomics se habla de conectar, conectar, conectar. El hecho es que uno puede recibir ofrecimientos de empleo fenomenalmente por procesos de algoritmos inteligentes que descubren que uno calzaría bien con determinado agenciamiento productivo que se está realizando en algún otro momento, etcétera, en otro lugar o en otro momento, y plantear la oferta. Bueno, lo que quiero mostrarles es que conectar no significa simplemente conectar lo que está dado, sino que hay mucho lugar para la invención. Y los intangibles tienen que ver con los incorporales. Tiene que ver con el hecho de pensar más allá de lo tangible, de lo material, de lo físico. Pensar la marca, pensar la lealtad del cliente, pensar la lealtad del usuario, pensar la manera en que la empresa atiende antes de la compraventa y cómo atiende cuál es su atención post-venta. Bueno, todos esos ingredientes intangibles son importantes, y estos autores consideran que son los más relevantes proporcionalmente, y que uno debería considerar esto. Y la idea sería, y la sugerencia sería, incrementar la cantidad de incorporales en la actividad propia. Así que si uno se dedica a la actividad profesional de abogacía, la idea sería aumentar los intangibles más allá de los tangibles. Y una característica central de la economía del Blair es que piensa en términos de ensamblaje de producto y servicio. Entonces sostienen que si uno puede dirimir fácilmente que lo que uno está haciendo es producto, o puede establecer que lo que uno hace es servicio, entonces ellos dicen: estás haciendo mal las cosas. En la economía del Blair tiene que haber una amalgama, un ensamblaje de producto y servicio. Y si no lo haces así es porque estás trabajando mal. Un ejemplo que citan paradigmático sería LoJack. Entonces, LoJack, ¿qué es? ¿Producto o servicio? Entonces dice, desde el punto de vista del producto, es una caja que uno no sabe bien dónde la ponen en el auto, y tiene un valor importante, me hace pensar en términos de producto. Pero quien sabe, lo más importante es el hecho de que me permite localizar al auto si lo roban o si le pasa algo, y esa sería la parte intangible o incorporal que ellos quieren rescatar. Muy bien. El primer capítulo y en la introducción te muestran qué sería la economía del Blair. Entonces, Blair habíamos dicho que tenía que ver con lo difuso, lo que se disipa, lo que se borronea, lo que se difumina. Una idea muy grosa sería si uno puede aplicarse esos principios a uno mismo y pensar la propia subjetividad o la supuesta propia identidad como algo que debería difuminarse. Y entonces ellos consideran que la economía del Blair es lo que viene después de una economía industrial, y de alguna manera uno podría hacer la equivalencia de economía del Blair con economía digital. En el segundo capítulo te habla de las ofertas productivas, y las ofertas productivas tienen que ver con ese matiz que les estaba comentando antes
en el sentido de que lo que hay no son meramente bienes, sino que son ofertas que resumen o amalgaman producto y servicio al mismo tiempo. Y habría una serie de características o atributos que debería tener la oferta productiva. Entonces ellos generan una tabla sosteniendo cuáles son los 10 atributos de la oferta productiva y lo disponen pensando atributos en función de la velocidad, atributos pensando en función de la conectividad y en función de los intangibles. Y así sostiene que uno debería ser capaz y potente de poder responder en cualquier momento. Y que uno debería responder en términos real, en términos de tiempo real, en operar en tiempo real. Y que toda nuestra oferta debería estar conectada en línea, pero además debería ser interactiva. Recuerdo hace muchos años entré en la página, en el sitio web de Garbarino, para averiguar sobre aires acondicionados. Y entonces estaban ahí todos los aires que ellos vendían, las características que tenían y el precio. Bueno, eso es estar en línea. Pero a su vez tenían un simulador. Entonces uno ponía ahí la cantidad de metros que quería abrigar o enfriar y te decía, le recomendamos un aire de 6.000 frigorías. Ahora bien, el hecho es que si uno tiene un local, un comercio a la calle y la puerta siempre está abierta, y si hay muchas luces en el local, porque es un local de ropa, etcétera, etcétera, y hay gente que se prueba ropa y necesita un ambiente no demasiado caluroso, etcétera, etcétera, uno puede tener la inquietud de que necesita un aire más potente. Entonces está bueno que haya un vendedor que a través de la interactividad me esté aconsejando sobre qué aire conviene para tu local. Y en una de esas te dice, necesitas un aire de 15 toneladas, de 15.000 frigorías. Fenómeno, bueno, compro ese. Y el vendedor te dice, bueno, solamente vendemos hasta 6.000 frigorías. Muy bien, estar en línea, que la conectividad sea interactiva, que puedas responder en cualquier lugar y que tu cliente pueda responder en cualquier lugar. Y después, respecto de los intangibles, ellos sostienen cosas muy interesantes. Y la mejor idea para captar todos estos atributos de la oferta es pensar si el propio pensamiento no debería tener estos atributos. Entonces, aprender y mejorar serían dos atributos de la oferta productiva. Entonces, lo que ellos sostienen es que la oferta productiva y la empresa debería aprender con el uso y volverse más inteligente con el uso. Entonces los clientes deberían aprender con el uso. Y a veces los clientes saben más que los propios empresarios respecto de su propio producto. El hecho es que un estudiante debería aprender con cada renglón que lee o cada frase que escucha y volverse más potente. Si eso no ocurre es porque no se está involucrando de la manera adecuada. Entonces vos escuchás determinado renglón, aprendés, hay una especie de disparador para aprender a aprender y tenés que mejorar. La segunda lectura de ese mismo renglón tiene que ser mejorada, o el próximo renglón, o la próxima clase que uno escuche o en la que uno participe. Así que aprender, mejorar, volverse más inteligente con el uso vendrían a ser cuestiones complementarias importantes. Y uno debería tener la capacidad de anticipar, de filtrar y de personalizar. Uno debería anticipar los deseos del cliente. Entonces, los abogados deberían pensar de qué manera pueden anticipar los deseos del cliente.
Entonces, uno de los criterios elementales es, uno tiene que operar como si fuera una especie de bola de nieve en cuanto a reputación y que el cliente esté muy satisfecho con el estudio jurídico y que lo recomiende a sus amigos y familiares y a lo largo de la vida útil de todas esas personas quieran contratar contigo. Entonces, un miembro de la familia se casa y vos anticipás que podés ejercer cierta consultoría o directamente hacer los contratos de locación en el que vaya a vivir la nueva pareja. Bueno, anticipar. Anticipar es un concepto importante. Y una de las maneras rápidas de aprender a leer es tratar de anticipar qué es lo que se viene en el próximo renglón. Creo que uno aprende a leer rápido no tanto por cuestiones mecánicas, sino porque uno incrementa el acervo cognitivo de palabras, de términos y de conceptos y de relaciones entre conceptos. Entonces, anticipar tiene que ver con eso. Y el hecho de filtrar tiene que ver con el hecho de no enchufarles a tus clientes por email, por newsletters o por lo que fuere, información que no sea relevante para ellos. Así como cuando uno se asocia a un diario, puede marcar con una crucecita cuáles son los suplementos que querés que te manden al email. Entonces, filtrar tiene que ver con eso y personalizar tiene que ver con el hecho de construir un producto, diseñar un producto de manera personalizada, como hace Dell con las computadoras, como en ciertos márgenes se puede hacer respecto de los automóviles que uno compra, o el hecho de que si uno va a comprar ropa a veces puede llegar a ver o hay espejos inteligentes que me muestran cómo me quedarían las prendas, y en todo caso puedo variar los colores y bla bla bla, y uno puede mandar las medidas anatómicas, y esto inclusive se podría hacer online y uno se va probando la ropa en su computadora. Bueno, la cosa no es lo mismo que físicamente, pero de alguna manera son ejemplos de personalización. Una de las características de la economía del ver es la personalización masiva. Hay un maestro del marketing, tipo muy lúcido, vibrante, divertido, se llama Seth Godin. Y el tipo desplegó la idea de marketing del permiso o marketing del consenso. Y él dice que hay 3 elementos que caracterizan el marketing del permiso. Primer elemento, tenés que pedirle permiso al cliente para mandarle información. Entonces, no estorbes a las personas mandándole información a las que no te ha dado permiso o consenso. 2. Cuando le mandes información, le tenés que mandar información que sea relevante. O sea, no le mandes cualquier cosa. Y 3. La información tiene que ser personalizada, en el sentido de adecuarse a la persona que está recibiendo esa información. Y ejemplos así medio payasescos sería: una persona quiere conquistar a otra y entonces, si se trata de un varón, va a una sastrería, se compra un traje y camisa y corbata y zapatos y bla bla bla, y va a Santa Fe Callao, aparece una chica linda y le dice: ¿querés salir conmigo? Y recibe un bofetón o una piña o un rodillazo bajo. ¿Qué es lo que dice Seth Godin? Dice: esa es la manera de operar la publicidad en una economía industrial. Le mandás información a miles, millones de personas, sea por ejemplo a través de la televisión, y el 99,99% de las personas les interesa un pito lo que les estás mandando. Entonces, lo que ellos dicen con el marketing del permiso es:
la cosa tiene que ser auspiciada por el consenso, por la relevancia y por la personalización. Y otra variante es la del marketing uno a uno, en el que uno se conecta específicamente con una persona, con una singularidad, y entabla relaciones singulares, personalizadas, etcétera, etcétera, y no se pasa molestando a gente que no tiene interés en lo que uno le está ofreciendo o divulgando. Y el capítulo 3 es interesante porque te muestra una expansión de, por lo menos mental, de la economía, y te habla de la autopista de los 6 carriles. Y ellos dicen que en las transacciones tradicionales lo que ocurría era una transacción que Fomise podría, en un latinazgo que utiliza, do ut des, dice, do ut des, doy para que des. Entonces, en una transacción tradicional, una persona entrega una mercancía o servicio y el otro paga en moneda una cierta cantidad. Y ellos dicen, eso sigue ocurriendo, pero más allá de eso, hay otros 2 carriles, que son justamente el carril informacional y el carril emocional. Y además son 3 carriles que van para un lado y 3 carriles que van para el otro. Es decir, cuando uno hace una transacción, el abogado está vendiendo ciertos servicios, de alguna manera está entregando información y también está recibiendo información. Y entonces ellos lo que dicen es, vendé información, pero al mismo tiempo que vendés información, comprá información. Y al mismo tiempo que transmitís emociones y transmitís sensibilidad y transmitís intangibles, tenés que recibir intangibles y estar alerta a esos intangibles que recibís. ¿Cuál es la anécdota fructuosa para un abogado? Puede ser que en algún caso no ganes monetariamente nada o muy poco, pero estés ganando mucho en términos de emoción o de información, y que, por ejemplo, esa información que ganás te abra muchos clientes y te haga ganar eventualmente mucho dinero en el futuro, si eso es lo que se quiere. Así que la autopista de los 6 carriles es una gran idea, y uno, si le aplica al pensamiento, también es una gran idea. Cuando uno está comprando determinada idea, de alguna manera está entregando cierto agenciamiento de comprensión, o cuando uno le responde a un profesor. Y lo mismo con los carriles de información y de emoción. Recuerdo que alguna vez un alumno de la facultad me vino a ver al segundo piso, me agarró en el pasillo y me dijo, yo le vengo a pagar en estos términos. Y me dijo, estoy utilizando un montón de principios del libro del Blair y de otras cosas. En tal emprendimiento me está yendo bárbaro, así que yo le quería agradecer mostrándole cuáles son los principios y agradecerle. O sea que el joven me estaba pagando, entre comillas, o retribuyendo, o retroalimentándome con usos fructuosos de una serie de conceptos o de principios, y además me estaba transmitiendo valores emocionales muy simpáticos. Así que de acá a que ustedes cumplan 100 años me van a poder, o les pido que me avisen si descubren algo interesante respecto de lo cual yo pueda potenciarme o retroalimentarme o chusmear. Muy bien. ¿Cuáles son algunos de los principios? Uno de los principios es, y lo había mencionado anteriormente, valorar lo que se mueve y no lo que permanece quieto. Acá los autores no hacen la distinción que hace Deleuze entre
el movimiento como desplazamiento físico y la velocidad, que la consideran como algo que tiene que ver con la intensidad. Pero se entiende perfectamente lo que quieren decir. Entonces, tenés que elegir socio del estudio jurídico, tenés que elegir compañero de estudios, tenés que elegir pareja, tenés que elegir miembros para una banda musical. Lo que estos autores sugieren es valorar lo que se mueve y no lo que permanece quieto. Tenés que elegir ideas. Entonces la idea sería elegir ideas que se muevan, que se transformen. Y hay ideas que son pachorrientas y están complacidas en las que están y no se mueven un pito. Y hay otras que las ves que están con ganas de generar líneas de fuga, que se salen de la vaina por encontrar vías de escape, etcétera, etcétera. Así que valorar lo que se mueve y no lo que permanece quieto sería un principio interesante. Y otra cuestión que me parece muy interesante y que nos puede oficiar como síntesis en esta presentación sucinta del libro del Blair es que en algún capitulillo habla de inestabilidad al filo del caos. Y básicamente el mensaje es: bancate el filo del caos a pesar de la inestabilidad. Entonces yo ahí puedo hacer una conexión extraña y decirle, Stan Davis y Christopher Meyer pueden retroalimentar esto de inestabilidad con lo que habla una bestia del pensamiento que es Gilbert Simondon. Y Gilbert Simondon habla de metaestabilidad. Y la idea de metaestabilidad puede servir a los efectos de una especie de filosofía del optimismo. Y el hombre lo que dice es: uno está en situaciones de metaestabilidad. La vida no es un conjunto cerrado, no es un sistema cerrado. Y el hecho es que uno ha pensado demasiado en términos de equilibrio estable y de equilibrio inestable. Pero eso se aplica más bien a la sustancia, se aplica más bien a los criterios ilemórficos de materia y forma. Pero no se aplica bien a lo complejo, a lo entrecruzado, a lo que tiene muchos niveles y a lo que funciona con conectividades heterogéneas. Les diría, hay que atender a la heterogénesis. Muy bien, para ese tipo de problemas yo pensé en la metaestabilidad, diría Gilbert Simondon. Entonces la metaestabilidad tiene que ver con sistemas abiertos que pueden encontrar una solución para un problema inesperado que era impensado y que no se podía prever. Pero uno tiene la capacidad de ser solvente con una nueva idea, una nueva generación de idea que lo llama solución transductiva. La solución transductiva vendría a ser una solución que atraviesa varias dimensiones heterogéneas al mismo tiempo. Y eso ocurre porque uno está posicionado de manera metaestable. Y entonces, bajo ese respecto, sería una filosofía del optimismo porque te dice que uno no es un sistema cerrado y entonces pueden ocurrir una serie de cosas desagradables, pero uno también tiene la potencia de armar una especie de solución transductiva que pueda encarar la cuestión. Entonces, metaestabilidad. ¿Por qué les mostré lo de metaestabilidad? Les mostré metaestabilidad para ejemplificar cómo sería un pizarrón virtual inteligente. Pones la palabra inestabilidad, que es la que dice el libro, y la máquina inteligente te dice: che, estaría piola pensar en términos de metaestabilidad de Simondon. ¿En qué consecuencias atrae o se despliegan si a esto que vos estás hablando en términos de inestabilidad y filo del caos le aplicás la idea de metaestabilidad? Entonces les presenté a Simondon y les presento una serie de autores, y la idea no es mostrar meramente erudición, sino mostrarle amigos. Estamos en una reunión, te presento a Andrea, te presento a Gilberto. Alejandro, te presento a Gilberto.
Y Gilbert Simondon me diría, bueno, para la mano con esto de Gilberto. Lo que quiero decir es, hay un montón de gente muy inteligente en el mundo, hay pluralidad de inteligencia humana y de no humana, y está bueno conectarse con ellos. Volvamos. Y entonces, inestabilidad y filo del caos, dicen estos profesores Stan Davis y Christopher Meyer en este libro La velocidad de los cambios en la economía interconectada. Que lo que están diciendo es, bancate el filo del caos, aunque sea inestable, porque eso te permite conectarte con un afuera, diría Deleuze, con algo, con lo impensado, con lo extraño, con lo que no se te había ocurrido. En términos, quién sabe, más rigurosos, la idea sería, abstenete de sostener definiciones identitarias. Abstenete de autodefinirte o predefinirte diciendo yo soy esto o yo soy lo otro, o mi estudio jurídico se dedica a tal cosa. Hay un montón de circunstancias en las que no se te impele a una definición identitaria. Y esa definición identitaria te puede limitar gratuitamente. Nadie te pide que digas tu estudio jurídico no puede atender temas de clonación o de biotecnología o de robótica. Si nadie te está pidiendo que te abstengas de todo eso. Así que un gran principio, un gran desarrollo, planteo que hacen estos autores es la relación entre inestabilidad y filo del caos, y yo la tomo de esta manera que les estaba diciendo, y el criterio, la sugerencia para la gente que estudia abogacía es abstenete de definiciones identitarias sosteniendo que tu estudio se dedica a tal y tal cosa, porque en la medida que te banques el filo del caos vas a tener más potencia para poder agarrar casos o dedicarte a casos impensados o que nunca se te hubieran ocurrido. ¿Cuánto de caos habría que bancarse? Bueno, en una de esas Aristóteles te diría, bueno, tenés que ser prudente. Y ahí la cuestión sería subjetiva y uno debería balancear y evaluar todas las circunstancias del caso. Si te vas a romper con el caos al que se te somete, entonces evidentemente eso no sería propicio. Pero bueno, habría que pegar con una decisión en el justo medio. Dar en el blanco, como diría Aristóteles. Tenés que patear un penal. Lo ideal sería que la pongas allá en el ángulo. Eso sería lo ideal. Ahora, si te excedes, la pelota puede pegar en el travesaño. Y si pega en el travesaño, dejas la Copa Libertadores. Entonces uno debe elegir una combinación en la que no te pases de temerario, ni tampoco te pases demasiado por arrugar, por decirlo en un idioma más o menos académico. Así que, ¿qué es lo que vimos hoy? Lo que vimos hoy tiene que ver con el libro La velocidad de los cambios en la economía interconectada. Los autores Stan Davis y Christopher Meyer plantean la necesidad de renovar la teoría económica porque la realidad económica es distinta. Lo que promueven es la utilización de la noción de blur o la palabra blur, que tiene que ver con lo borroso, lo que se difumina, lo que se borronea, lo que se fusiona, lo que se desdibuja. Entonces ellos dicen se desdibujan las categorías tradicionales. ¿Qué ejemplos vimos? Vimos el ejemplo de la categoría de prosumidor. En la categoría de prosumidor, en la economía del blur, el productor oficia de consumidor al mismo tiempo que de productor. ¿Cuáles son los tres factores elementales básicos de la economía del blur según Stan Davis y Christopher Meyer? Los que quieran practicar pueden poner stop a la reproducción. Y los tres factores son velocidad, conectividad e intangibles.
En el capítulo 2 te habla de la oferta productiva. La oferta productiva, ¿cómo debería ser? La oferta productiva debería ser un ensamblaje de producto y servicio. Si vos podés dirimir que lo que estás haciendo es producto o es servicio, entonces ellos dicen estás haciendo mal las cosas. A su vez, recomiendan tener en cuenta que tu oferta productiva siga 10 criterios, los 10 atributos de la oferta productiva. Lo que yo digo es que esos 10 atributos uno los debería pensar para adaptarse uno mismo y no solamente su negocio, para pensar el pensamiento o las funciones mentales que uno está ejerciendo. Y en el capítulo 3 te habla de los 6 carriles de la autopista, de la nueva autopista del Blur. Y entonces hay un carril económico tradicional en el que por un lado marchan las mercancías y los servicios y por otro lado el dinero. Pero a su vez hay un carril de información que va para un lado y para el otro. Entonces uno en una compra-venta está entregando información y está recibiendo información. Y también hay un carril de emociones. Entonces se entregan emociones y se reciben emociones. ¿Cómo podría relacionarse esto con la escuela austríaca de economía? Bueno, von Mises plantea la idea de praxeología. Entonces los carriles de información y de emoción entrarían dentro de la dimensión de la praxeología. Y el intercambio tradicional, en el que por un lado van mercancías y servicios y por el otro dinero, sería parte de la cataláptica. ¿Qué es lo que uno puede aprender como abogado o como emprendedor o empresario? Que puede ser que en algún carril no andes bien, pero que estés ganando mucho en alguno de los otros 2 carriles y que en algún momento eso pueda significar un retorno monetario importante. Bueno, muy bien, esa es la presentación que yo haría al día de la fecha del libro La velocidad de los cambios en la economía interconectada Blur. Nos vemos la próxima.